Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este encuentro. Te agradecemos, Señor, por este grupo de hermanos, de amigos que se han acercado para congregarse en este lugar, para poder escuchar de tu palabra, para poder cantar canciones en tu nombre. Y ahora en este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados, en especial por los míos, Señor. Y te pido que tú me ayudes y me utilices para llevar tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, te damos por todo. Quédate junto a nosotros ahora y siempre. Y te amamos, Señor, de todo corazón y queremos serte fiel a ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo unos versículos del Salmo, que leímos, el Salmo número 95, que dice: vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo, Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, somos ovejas de su prado. Escuchen lo que Él les dice, no endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. Adoremos todos los días de nuestra vida de rodillas a ese Señor creador de todas las cosas, que creó todas las cosas para nuestro bien y también que nos creó a cada uno de nosotros. Y solamente a Él tenemos que rendirle nuestro honor y darle toda nuestra alabanza al Señor. Y como nos dice en estos versos del Salmo, no endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que el Señor obre en nuestra vida y en nuestro corazón. No lo endurezcamos por las cosas que nos pasen, por las cosas de este mundo, porque tengamos un corazón insensible que se olvide del Señor. Se olvide del Señor y lo deje. El Señor nos habla todos los días a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de una canción, a través de diferentes situaciones que vivimos y también a través de la creación. El Señor nos habla. Aprendamos a verlo al Señor y tengamos un corazón sensible que permita que el Señor obre en cada uno de nosotros. Y en el Evangelio que fue leído, en el Evangelio de San Juan, el título nos dice: los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Todos los que han recibido en su corazón al Señor Jesucristo ya no son esclavos del pecado, sino son hijos de Dios. Al aceptar a Jesucristo, Él nos da el privilegio de ser sus hijos. Dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos tenemos que mantener fieles a la palabra del Señor. Conoceremos la verdad. Primero dice: serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nos mantenemos fieles a la palabra del Señor y a lo que nos pide el Señor en su palabra, seremos discípulos y conoceremos la verdad. La verdad que hoy en día está tan desvirtuada. Esa verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Él es el único hombre, hijo de Dios, que dijo la verdad y fue la verdad. En Cristo no hubo nunca una mentira. Todo lo contrario a lo que es el padre de la mentira, que es Satanás, que en este mismo pasaje lo menciona. Satanás es un mentiroso y un asesino del principio. Y él en todo momento está queriendo engañar, queriendo impedir que la gente conozca a Jesucristo, y el que está en Jesucristo siga en el camino. Está queriendo sembrar en cada uno de los corazones y en nuestra mente cosas para que nos alejemos y nos dejemos a nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos en la verdad, mantengámonos en Jesucristo. Y la verdad nos hará libre. El Señor nos hace libre. Ya no somos esclavos de nadie. No somos esclavos de ninguna persona, ni tampoco somos esclavos del pecado, porque justamente es lo que vino a hacer Jesucristo a este mundo. Cumplió la ley y derrotó el poder que tenía el pecado, que nos mandaba a condenación. Él al cumplir la ley, cumplió todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho y nos hizo libre. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros si es que estamos firmes en el Señor Jesucristo.
somos libres. Y esto me llamaba a reflexionar en que si nosotros queremos ser cristianos fieles, consagrados al Señor, obedientes al Señor, tenemos que estar firmemente basados en lo que el Señor quiere. Y si queremos tener una congregación y una iglesia que esté firme en el Señor, que esté consagrada al Señor, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo tenemos que obrar cada uno de nosotros para que el Señor se manifieste en nosotros y el Señor obre en nosotros? Porque si no ponemos al Señor en primer lugar, el maligno va ganando terreno y el maligno nos va de a poquito destruyendo y de a poquito nos va corrompiendo. Les voy a compartir un pasaje que se encuentra en Malaquías, capítulo 2, versos del 10 al 15, que habla de la infidelidad de Israel. Y escuchen lo que dice. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es Dios, que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos unos a otros, violando así el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestras naciones a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos, porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. ¿Y aún preguntan ustedes por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tu prometida, y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que les sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Israel se había pervertido y había sido infiel al Señor Todopoderoso y buscaban esposas entre las mujeres paganas, no entre el pueblo de Israel. Y le faltaban a la promesa que le habían hecho a la compañera de la juventud. Y cuando cada uno de nosotros se casa, asume un compromiso y hace una promesa delante de Dios y delante de los hombres. Y le promete a la esposa ser fiel. Le promete a la esposa defenderla, cuidarla, amarla. Y lo mismo a la esposa. ¿Y qué nos dice el Señor del matrimonio? Que el hombre es la cabeza de la iglesia, del matrimonio. Es la cabeza del hogar. Pero la mujer es la compañera idónea. Si leemos en Génesis, cuando el Señor creó al hombre y creó a la mujer, al hombre, después que lo creó, le dio todos los seres para que escogiera cuál era su compañía idónea. Y no encontró ninguna especie de las que había creado el Señor que fuera su compañera idónea. Entonces el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y del mismo hombre creó a la mujer. Y esa fue la compañera idónea. Esa fue la compañera ideal para el hombre. Pero no es que uno es más que el otro. El hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es todo un orden, porque tenemos un Dios que es de orden. La esposa debe ayudar a su compañero y entre los dos ir construyendo un hogar que esté ordenado. Los hijos deben ser obedientes a lo que quieren los padres y juntos orar todos los días, esposa, esposo, hijos, para que el Señor nos vaya ayudando y vaya obrando en cada una de las familias. Si nosotros logramos que cada una de las familias sean fuertes como Dios quiere, como Dios lo pide, como Dios lo ordena, como Dios lo dejó escrito, vamos a tener cristianos fuertes, firmes, para que la iglesia prospere.
la congregación va a ser fuerte. La congregación no se va a dividir, porque tenemos un Dios que es de orden. El que quiere destruir y dividir es el maligno, no es Dios. No es Dios, como nos dice en el pasaje de Primera de Corintios. Somos compañeros de trabajo al servicio del Señor. Entonces cada uno debe trabajar en su familia. Primero en cada uno, en su vida, y después en su familia. El esposo y la esposa, juntos de rodillas, deben adorar al Señor, como nos dice en el Salmo 95, para que el Señor los vaya ayudando en todas las dificultades que tengamos como familia. Porque cada uno está en su lucha, cada uno tiene una lucha diferente. Acá no es que uno le va todo bien y el resto le va todo mal. El maligno nos siembra prueba todos los días. Estamos en una constante lucha entre Dios y Satanás. Y Satanás nos quiere destruir, nos quiere hacer negarlo a Jesucristo. Pero en esto no es que estamos en guerra entre nosotros, es con el maligno. Entonces tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor que Él nos ayude y que Él nos dé la salida como familia. En el Evangelio nos sigue diciendo, dice: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si Jesucristo nos liberó de la esclavitud a la cual nos tenía sometido el pecado, ya somos libres. Nadie nos puede hacer otra vez esclavos. Y pertenecemos a la familia y al pueblo de Dios. Ya no somos extraños para el Señor. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme, porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que mi Padre me ha mostrado, y ustedes hacen lo que su Padre les ha dicho. Ellos le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús le contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Y sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Ellos dijeron: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús le contestó: si de veras fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. ¿Y cuánta gente hoy en día en el mundo no quiere escuchar la palabra del Señor? No quiere escuchar lo que el Señor nos dice y le dice a cada uno de nosotros cuando leemos la Biblia. Jesucristo vino de la presencia de Dios y es Dios, y Él vino a hacer su voluntad y a mostrarnos lo que es el Padre. Hagámosle caso y dejémonos guiar por ese Señor y por ese Espíritu que viene a morar a nosotros. El diablo ha sido un asesino desde el principio y nunca se ha basado en la verdad, y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Como les decía antes, el diablo es el padre de la mentira y es un asesino desde el principio. Nunca dice la verdad y nunca dijo la verdad. Y el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que lo quiere al Señor y realmente está buscando de todo corazón al Señor, el Señor se manifiesta y entra y se muestra. El que llama a la puerta, se le abre. Él no nos niega. Si lo buscamos sinceramente de corazón y queremos agradarlo a Él, el Señor se manifiesta y nos ayuda. Y en 1 Corintios nos habla de que somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y acá en la carta a los Corintios, en la iglesia de los Corintios, evidentemente había rivalidad entre
hermanos de esa congregación, porque algunos aseguraban de que eran de Apolo, otros que eran de Pablo, pero sin embargo dice que el Señor es el mismo y que nosotros debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo y edificar sobre esa roca que es Cristo. En Primera de Pedro nos dice que el Señor puso la piedra principal, la piedra angular que los constructores despreciaron, y ese es Jesucristo. Es el único fundamento con el cual nosotros debemos construir. Es el único fundamento al cual nosotros debemos desarrollar. Es Cristo. No hay otro evangelio, no hay otra cosa que debamos anunciar. Y en ese sentido somos todos iguales los que anunciamos. No es que uno es más, el otro es menos. No es que el pastor, no es que un hombre. La gloria se la tenemos que dar únicamente a Jesucristo, al Padre por medio de Jesucristo. Dice, a fin de cuentas, ¿quién es de Pablo, quién es de Apolo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Y esa es la tarea de nuestra iglesia y esa es la tarea de la iglesia. Anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio de salvación, anunciar las buenas nuevas para que las personas se conviertan, para que crean y le den y le rindan el honor a Dios. Hay personas que nos paramos acá al frente a predicar los viernes, los martes, los miércoles, cuando se hace una actividad, pero ¿cuántos hermanos hay que predican todos los días en sus casas, en sus barrios, en el trabajo? Eso también es predicar y es extender el reino. Eso también es anunciar al Jesucristo vivo, al Señor que puede transformar nuestras almas, al que puede calmar nuestra sed espiritual. Eso también es anunciar. Y no nos callemos, porque si nosotros nos callamos, hasta las piedras, dice el Señor, que hablarán. No nos callemos de la maravilla que es nuestro Señor y la maravilla que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Anunciemos, prediquemos y mantengámonos firmes, porque el reino del Señor está cada día más cerca. No sabemos cuándo nos toque partir o cuándo el Señor nos va a venir a buscar. Pero si leemos el Evangelio, leemos las cartas, leemos la Biblia de principio a fin, en todo momento se anuncia que un día el Señor va a venir a buscarnos. Se anuncia que un día el Señor va a hacer un juicio donde todas las personas creadas del primero al último se van a tener que presentar para rendir cuentas delante del Señor. Algunos serán premiados, como dice más adelante, por todo lo que hayan hecho y el Señor les va a dar la vida eterna y van a vivir eternamente con el Señor. Y otros serán castigados por no haber aceptado, por haber rechazado ese regalo de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el otro día leíamos, se levantará, dice, la reina del sur y condenará a la gente de este tiempo, porque ella creyó en Salomón, creyó en Dios por medio de lo que decía Salomón, y lo que tenemos acá es mucho más grande. Lo que tenemos hoy en día es mucho más grande que Salomón, que la sabiduría con que Salomón hablaba. Es el Hijo de Dios que vino a este mundo y pagó con sangre todo lo que nosotros deberíamos haber pagado. Lo mismo para la gente de Sodoma y Gomorra. El castigo para la gente de este tiempo será mayor que para la gente de Sodoma y Gomorra. Y cuando leemos en el libro, la lectura esta del Sodoma y Gomorra, vemos las atrocidades y las cosas que se hacían en ese tiempo, en esas ciudades. Y el castigo será peor para la gente de este tiempo, porque rechaza a Jesucristo. Dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios es todo, pues Él es quien hace crecer la planta. Uno sembró, el otro regó, pero sin embargo el Señor dice, no somos nada. El que es realmente es Dios, que es quien hace crecer la planta, quien hace crecer la fe, quien hace crecer el Evangelio en nuestro corazón. Eso es lo importante. No es importante quién anuncia, lo importante es lo que estamos anunciando, y lo importante es el mensaje de salvación, y lo importante es Jesucristo. Eso es lo que nos tenemos que llevar y meditar día y noche. Lo que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo
al servicio de Dios, y ustedes son como el campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. Vuelve a repetir, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y la gente son como ese edificio que el Señor, o ese campo que el Señor está sembrando o está construyendo. Yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Y ahí sí viene un llamado de atención a los que anuncian. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, porque no podemos construir sobre cualquier fundamento. Debemos construir únicamente sobre el fundamento de Cristo, no sobre otra cosa, porque ahí sí el Señor va a pedir cuenta si enseñamos mal o si predicamos un evangelio que no está de acuerdo a lo que el Señor dijo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese es el fundamento y esa es nuestra base principal y fundamental. No hay otro. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y caña, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Un día, el trabajo que haya hecho cada uno se verá claramente y será probado, dice, con fuego. Y ahí podemos construir con oro, piedras, que el fuego no lo destruyen, o con paja, o madera, o caña, que el fuego lo quema. Y en definitiva nuestro trabajo no sirvió para mucho, aunque dice, no vamos a perder la fe, seremos salvos por fuego. Dice, si alguno construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Es Dios mismo y Jesucristo quien viene a vivir a nosotros, a nuestro cuerpo. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo, por eso es importante que cuidemos lo que pensamos, lo que vemos, lo que decimos, lo que hacemos, con quien nos unimos, a los jovencitos que todavía no están unidos con otra jovencita o con otro jovencito, en matrimonio o en pareja. El Señor nos dice que tenemos que buscar a alguien que crea y comparta en primer lugar la misma fe, porque no nos podemos unir en yugos desiguales, porque nadie tiene en común el Señor con el maligno. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque fíjense lo que dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es Dios quien vive en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de los que cree en Jesucristo y lo recibió en su corazón como Señor y Salvador personal. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio, pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. La sabiduría del mundo es pura tontería para Dios. Busquemos la sabiduría que viene del Señor. Y esa sabiduría la podemos encontrar leyendo las Escrituras todos los días. Por medio de las Escrituras el Señor nos instruye, nos anima, nos alienta, nos corrige y nos va guiando en todo su camino. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tontería. Por eso, nadie debe sentirse orgulloso de ser seguidor de hombre alguno. Nadie debe sentirse orgulloso de ser seguidor de hombre alguno. Nosotros no servimos a ningún hombre, ni a ninguna institución, ni a ninguna religión. Servimos al Padre, al Dios Creador, por medio de Jesucristo.
Pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte y el presente, y el futuro, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Alabemos y sirvamos de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, y no endurezcamos nuestro corazón. Permitámosle al Señor que obre y more en nosotros todos los días. Y permanezcamos firmemente en el Señor por medio de la fe. Y oremos continuamente al Señor, personalmente y familiarmente, para que el Señor nos vaya ayudando a mantenernos firmes hasta que Él venga. Y de esa manera podamos tener alegría cuando el Señor aparezca en las nubes y nos reunamos nuevamente y todos volemos con Él para ir a vivir eternamente junto a Él y a su iglesia. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la porción de la Escritura que hemos podido compartir. Te agradecemos, Señor, por las múltiples bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos corrige, nos reprende, nos anima, nos consuela y nos instruye, Señor, para vivir en este mundo, sabiendo de que un día vamos a ir a reunirnos contigo para vivir eternamente. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestra esperanza, nuestra fe en ti, y que podamos, Señor, anunciar todos los días de nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor.